Bueno, estimados estudiantes del curso Herramientas Telemáticas del periodo 16.2, bienvenidos a nuestra última conferencia del curso que tiene como objetivo socializar la tarea número 5 llamada Consolidación Final, que corresponde a la prueba nacional del curso. Entonces vamos a dividir en dos partes nuestra sesión. En primera instancia les voy a mostrar la información general de la tarea y luego vamos a revisar la guía de actividades de acuerdo con lo que solicita. Vamos entonces aquí a compartir pantalla. Entonces recordemos que el curso de herramientas telemáticas tiene como tarea número 5 una prueba objetiva abierta. Eso significa que vamos a entregar un producto. Vamos a tener en cuenta la socialización de la tarea. Recordemos que es trabajo individual. Vamos a seguir utilizando dos herramientas que son Perstreet y Google Drive. Y al final realizaremos una sesión de inquietudes. De igual manera, como se ha hecho con las anteriores tareas, utilizamos dos entornos. El entorno de aprendizaje, donde ustedes pueden realizar alguna consulta en caso de ser necesario. Recuerden que como es la prueba nacional, no hay realimentación, pero si ustedes tienen inquietudes, las pueden dejar y su tutor, el ingeniero Carlos Monsalve, realizará un acompañamiento en la actividad. Por lo tanto, como es la prueba nacional, están inmersas las dos unidades del curso. Recordemos que nuestra tarea número 5 inició ayer, el 27 de junio, y finaliza el próximo 10 de julio. Primer paso. En el primer paso se establecen 5 temáticas. Cada uno de ustedes escoge una de las temáticas, cualquiera. Sin embargo, ¿qué se recomienda? Que la temática esté asociada a su disciplina. Ejemplo, si yo pertenezco a comunicación social, pues lo ideal es que escoja la temática 1. Si pertenezco a las ciencias administrativas, contables, económicas y negocios, a la temática número 2. Si pertenezco a ingeniería de sistemas, la temática 3. Si pertenezco a programas de educación, a la temática 4. Y si pertenezco a el programa zootecnia, puedo seleccionar la temática 5. Como lo dice el mensaje de manera clara, es posible que haya dos estudiantes con la misma temática o más estudiantes. ¿Por qué? Porque en el mismo grupo colaborativo pueden haber más de un estudiante de la misma escuela. No hay inconveniente, ya que todos manejan una forma diferente de escribir o de plasmar ideas. Por lo tanto, no hay inconveniente en que hayan dos o más estudiantes con la misma temática seleccionada. El segundo paso ya tiene que ver con el PLE que ustedes vinieron utilizando desde la tarea número 2. En este punto vamos a crear una colección llamada tarea 5 y dentro de ella vamos a incluir acceso de por lo menos 2 documentos o libros o artículos o paper que utilicen para responder a la temática que van a resolver. Esos 2 documentos debemos incluirlos, así como se muestra en la imagen, dentro de la colección tarea 5. Para diseñar el documento, debemos recordar que ese documento debe ser un documento en línea. Quiere decir que lo diseñan en Google Drive o en OneDrive.
Debe tener este formato que establece la guía de actividades y yo les publiqué en el foro de la tarea número 5. En la parte superior tienen un encabezado con el nombre de la universidad, nombre del curso, la escuela a la que pertenece el estudiante, la URL pública del PLE, que es la misma que hemos manejado desde el principio del periodo, la URL pública de este documento que estamos creando, su nombre y apellidos, el correo, la ciudad, el mes y el año. ¿Qué debe tener dicho documento? Debe tener una introducción que no sea más de 4 líneas. La introducción, como lo dice el texto, ¿qué es? Es como una breve descripción acerca del trabajo que se va a entregar, donde se relacionan los temas, el contenido del trabajo y se responde a las preguntas de cuál es la finalidad del trabajo. Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es la finalidad de su trabajo, aquí irá su introducción. Luego, usted va a redactar la temática de acuerdo con lo que solicita cada una de ellas. Así que si usted escogió la temática 1, ya lo vamos a revisar. ¿Cuál es la temática? O la 2, o la 3, o la 4, o la 5. La idea es que usted con sus propias palabras podríamos hacer una analogía a un ensayo. Así que podríamos decir que básicamente es un ensayo, no es un resumen, no es un copy-paste de internet, con sus propias palabras, como lo dice el texto aquí, de su autoría, de manera coherente y clara y precisa. Vamos a hacer una reflexión sobre la temática que selecciono. Y este apartado del desarrollo se recomienda que tenga un mínimo de 200 y máximo 400 palabras. Luego iría a la conclusión, que ya sabemos que es una conclusión, es una redacción de la fase final del trabajo, y las dos referencias de los dos documentos que insertaron en su PLE. Así que estas referencias son las mismas que ustedes han venido trabajando. En la tarea número 3 también se les solicitó que incluyeran las citas bibliográficas de los documentos insertados en el PLE. Y en esta ocasión, pues es igual. Entonces recordemos, este es el formato del documento en línea que deben crear. Luego lo descargan y lo publican en formato PDF en evaluación. Este caso, esta actividad pasa por la herramienta Turnitin. Quiere decir que cuando ustedes lo publican en el link de tarea, simplemente se le pasa el Turnitin para revisar el porcentaje de coincidencias. Es de aclarar que no necesariamente las coincidencias son plagio. Sencillamente su tutor a la hora de evaluar va a revisar que esta información sea inédita, sea una redacción suya, que no sea textos copiados de internet o de algún compañero de otro periodo o alguna copia. La idea es que sea de su autoría, una reflexión inédita del autor, como lo dice claramente aquí la guía de actividades. Ok, el cuarto paso es generar el enlace del documento en línea e insertarlo dentro del PLE y la categoría tarea 5, que significa que debo tener 3 elementos en mi PLE dentro de tarea 5, los 2 documentos fuente de consulta y el acceso al documento en línea. Así debe quedar el PLE de la tarea número 5 de cada uno de ustedes. Lógicamente, este documento en línea no debe solicitar ningún tipo de cuentas o contraseñas porque debe estar público para leer. Y por último, vamos a descargar ese documento en línea, le vamos a asignar el nombre de tarea 5, nombre y apellido, ejemplo, tarea 5, Liliana Espinosa. Lo convertimos en PDF y lo publicamos en la tarea
a entregar mediante la herramienta Turnitin, pero no se preocupen que no significa que tengan que hacer un proceso diferente al que ya conocen, no, simplemente lo publican, inmediatamente Turnitin genera el reporte. Tener en cuenta, revisar las fechas de inicio de la tarea. Recuerden que inició ayer 27 y termina el 10 de julio. Pueden interactuar en el entorno de aprendizaje con su tutor y en el entorno de evaluaciones donde se publica el documento PDF. Se debe revisar la rúbrica de evaluación y la guía con el fin de validar que cumpla con los requisitos establecidos. Recomendaciones, recordarle que la fecha de entrega es 10 de julio, el puntaje 125 y cualquier duda o inquietud, la idea es comunicarse con su tutor a través del foro correspondiente. El último paso son las inquietudes y este lo vamos a dejar aquí para el final. Hasta este punto, antes de irnos a la revisión de la guía, quisiera saber si hay alguna duda, por favor me dicen. Si hay alguna duda hasta aquí, voy a dejar de compartir un momento. Por favor me dicen si hay alguna inquietud o podemos continuar. Profesora, de mi parte no hay inquietudes. ¿No? Ok. No, señora, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay inquietudes, vamos entonces a continuar. Les voy a compartir la pantalla nuevamente. Aquí deben estar viendo el aula virtual. Entonces, para iniciar, reitero que es muy importante tener en cuenta la fecha que establece la universidad. Esta es la fecha para la prueba nacional, que en nuestro caso es una prueba objetiva abierta. Inició ayer 27 de junio, finaliza el 10 de julio y su tutor entre 11 y 15 de julio lo calificará. Entonces esa es la invitación, no esperar a última hora para realizar la tarea. Vamos a dejarle aquí un poquito más grande para que puedan ver mejor. Entonces vayamos al entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje va a encontrar la guía de actividades y el foro de discusión. En el foro de discusión, aquí usted podrá consultar con su tutor cualquier duda que tenga. Aquí están los pasos a realizar, que son los mismos que yo les informé en esta conferencia. Está el material de apoyo, sin embargo, recordemos que todos los procesos que vamos a hacer ahorita en la prueba nacional son procesos que ya ustedes conocen, no vamos a hacer nada nuevo. Y hay un video explicativo de cómo crear el documento en línea, sin embargo, ahorita de manera general lo vamos a ver. Cordial saludo, estimados estudiantes. Decidí hacer... Aquí está. La invitación es, si tienen alguna duda, revisar este video de apoyo. Y está la plantilla para subir en el Drive, que aquí también se las publiqué. Esta plantilla está en Word. Podemos hacerla de dos maneras. Podemos generar un documento en línea nuevo o subir este y a partir de este empezarlo a actualizar. Cualquiera de las dos opciones. Entonces, recuerden, por favor, aquí manifestarse con tiempo suficiente a su tutor para que les pueda colaborar en caso de inquietudes. Vamos entonces a revisar la guía de actividades. Aquí está. Vamos a revisar qué nos solicita. Aquí están las fechas de inicio y fechas de cierre. Entonces dice, la actividad se realiza de manera individual y cada estudiante elige uno de los siguientes temas que se ajuste a su área de formación. Entonces, como ya les comentaba, si yo soy de las ciencias de las humanidades, la invitación es elegir la temática 1, que dice
¿cuáles o qué habilidades para establecer comunicaciones fluidas y respetuosas con otras personas en un entorno digital que debe tener un profesional del siglo XXI? Entonces, aquí la idea no es buscar en internet qué habilidades debe tener un profesional del siglo XXI en un entorno digital, porque eso ya lo vimos durante todo el periodo académico, ustedes lo han vivido. Entonces, yo quiero que aquí hagan de manera inédita, es decir, con sus propias palabras, me escriban. ¿Por qué consideran ustedes que es importante que un profesional del siglo XXI tenga habilidades para establecer comunicaciones fluidas y respetuosas con otras personas en un entorno digital? Básicamente es eso. ¿Por qué consideran que es importante este tipo de habilidad en un profesional del siglo XXI? Si yo soy de administración de empresas, escojo la temática 2. Entonces ahí me van a decir por qué consideran que la habilidad para buscar, filtrar y seleccionar información relevante en Internet para seleccionar una temática es una habilidad que debe tener el profesional del siglo XXI. Entonces ahí también van a hacer una reflexión. ¿Por qué consideran que es tan importante que un profesional en este siglo sepa o conozca o tenga la habilidad o la capacidad o la competencia para buscar, filtrar y hacer como una curaduría de contenidos, buscar información de acuerdo con una temática establecida o con una necesidad para solucionarla? Si yo soy de comunicación social o de las áreas de educación, voy a tomar la temática, perdón, me salté la 3. Si soy de ingeniería de sistemas, voy a hablar de la importancia del uso de Internet de las cosas y sus retos hacia el futuro para minimizar los riesgos. Sabemos que Internet de las cosas, una desventaja o falencia que podríamos resaltar, es que tiene algunos problemas de seguridad o de riesgos cuando se trabaja con Internet de las cosas. Así que aquí se invita al estudiante a que haga una reflexión de la importancia que tiene el uso de Internet en este siglo y sobre todo de Internet de las cosas, que sabemos que Internet de las cosas sigue avanzando y llegó para quedarse. Así que, ¿cuáles serían los retos que usted considera para un futuro? Minimizar los riesgos cuando se usa Internet de las cosas. Entonces, este tema que es un poquito más tecnológico, pues la idea es que lo escojan estudiantes de ingeniería de sistemas. Si yo soy de comunicación social, me van a hablar sobre las habilidades para utilizar los recursos digitales con sus estudiantes. O si soy del área de educación. Si no soy del área de educación, pues no hablaría con el tema de los estudiantes, pero sí la habilidad de utilizar recursos digitales. Ustedes, los comunicadores sociales, que son aquellos encargados de transmitir información, ya sea de una forma oral, escrita, de transformar información en una pieza comunicativa o en un gráfico o en una imagen. ¿Por qué es tan importante que ustedes tengan esas habilidades de manejar los recursos digitales y los recursos de las TIC? Ahí es donde ustedes me van a hacer una reflexión sobre el tema. Y si son de educación, ¿por qué consideran que un estudiante, ustedes deben tener la habilidad para transmitírsela a sus estudiantes? Y si soy del área de zootecnia o de las áreas de ciencias agrícolas o pecuarias o del medio ambiente, me van a hablar sobre la necesidad de respetar los derechos de autor, que hemos insistido desde que inició el periodo, de referenciar imágenes o documentos o textos o citas que tenemos de algún autor. Entonces, ¿por qué es tan importante esa cultura de la originalidad? De
diseñar o plasmar ideas de mi autoría y D, respetar los derechos de autor de otras personas. Entonces, cada uno elige la temática de acuerdo con su necesidad. Una vez elegida, ustedes van al Play y crean una categoría llamada Tarea 5. Ok, recordemos que es el mismo Play que siempre hemos trabajado, perdón, aquí no, que hemos trabajado desde la tarea número 2. ¿Qué pasó? A ver si encuentro por aquí mi Play. Aquí está. Entonces, aquí ya tenemos, yo lo llamé Pepito Pérez, pero recuerden que yo lo puedo llamar, o la idea es que se llame. No le vamos a cambiar el nombre, yo lo hice para hacer un ejercicio de cómo cambiar la cuenta. Vamos a hacerlo otra vez. Sin embargo, a estas alturas ya terminando, ya creo que ustedes lo tienen con el nombre que le asignaron inicialmente. Ok, voy a cambiarle aquí. Bueno, este ya no está. Vamos a poner una R porque ya no está. Disponibles. Ok. Entonces, tenemos dos colecciones, perdón. La tarea 2, que ya la hicimos. La tarea 3 también. Entonces, ¿qué nos falta? La tarea 5. Antes de eliminar esta colección, les voy a recordar que debemos tener 2 documentos fuente de consulta de acuerdo con mi temática, ¿no? No es cualquier documento, sino de acuerdo con la temática seleccionada. Y el documento que me permite acceder al documento en línea que yo realicé. Entonces, aquí está, en mi caso, aquí hay un documento fuente y otro documento fuente. Y todo debe estar dentro de la categoría tarea 5. Para hacer el ejercicio, yo voy a eliminar la tarea aquí y vamos a hacerlo nuevamente. Recordemos que aquí se crea la colección, se le asigna el nombre, en este caso tarea 5, se le coloca una descripción, elementos de la tarea 5 del curso herramientas telemáticas. Perfecto. Ya creamos aquí la colección. Yo la puedo mover acá como para que quede en orden. Tarea 2, 3, 4, perdón, tarea 2 y 3 y 5. Y dentro de la tarea 5 vamos a ver qué nos pide la guía. Hasta aquí dice que debemos crear una categoría tarea 5. Perfecto. Ahora, para contextualizarme sobre la temática, yo debo buscar en buscadores académicos accesos a 2 documentos mínimos e insertarlos dentro de mi Play. Entonces, vamos a suponer que yo elegí los derechos de autor, que es la temática 5. ¿Dónde puedo buscar? Recuerden que pueden buscar en Dialnet, en Redalí, en Google Scholar, en el Cielo, cualquier fuente siempre y cuando sea académica. Vamos a ver si aquí hay algo de los derechos de autor, por ejemplo. Vamos a revisar. El derecho de autor en Colombia, una perspectiva humanista. Perfecto, ese nos puede servir. Pero recuerden que, igual que hicimos con la tarea 2 y 3, la idea es que ustedes hagan una pequeña curaduría de contenido. ¿Listo? Solo que a manera de ejemplo vamos a tomar alguna de estas, pero sí, la idea es que ustedes se tomen un poquito de tiempo para revisarlo. Vamos a ver este. Perfecto. Vamos a suponer que después de haber hecho la curaduría, este documento es el que yo requiero. Aquí está.
Permítanme un momento y vamos a bajar la plantilla de una vez para irla revisando. Acá. En las referencias bibliográficas dice que mínimo 2, es decir, los 2 documentos que yo voy a insertar allá. Ok. Entonces, este documento es el que yo voy a insertar en mi PLED después de haber hecho una curaduría de contenidos. Lo mismo de siempre que ya ustedes conocen. Inserto la URL y adiciono. Aquí ya quedó mi primer documento. Recuerden que yo como voy a necesitar la cita bibliográfica, yo la puedo obtener de aquí. Y el formato está en APA 6, pero yo le puedo hacer unos ajustes. Y aquí está mi plantilla con mi primera referencia. Por ejemplo, esto de fecha de consulta ya no va en APA 7. Y esta palabra que dice disponible en o consultado en tampoco va. Así que el resto sí va. Ya tengo mi primera referencia, es decir, de mi primer documento. ¿Listo? Vamos a buscar, a ver, podemos buscar en otro sitio. Vamos a buscar en Google Scholar, a ver si hay algo. Recuerden que es simplemente una fuente de consulta, pero no es que yo vaya a sacar texto de esos documentos y pegarlos en mi documento, porque debe ser totalmente de su autoría. Vamos entonces a buscar aquí. Hay un tema del plagio en internet que es parte de la temática, podemos escogerlo. Plagio y uso de internet. Ok. Plagio cibernético. Plagio en la publicación científica. El plagio en rendimiento académico como fuente de información. Bueno. Vamos a revisar a ver si nos puede servir, que habla del plagio del uso de internet y el éxito académico en la universidad. Este es un estudio donde revisaron temas de plagio académico. Este me puede servir. Vamos a copiar, insertamos nuevamente y adicionamos. Ya tenemos aquí 2 fuentes de consulta de mi temática. Recuerden que es sobre la temática que yo seleccioné. Yo aquí estoy haciendo un ejemplo para la temática 5, que es la que habla de derechos de autor. Pero si usted escogió la 4, pues debo buscar sobre la importancia de los recursos digitales. Si usted escogió la 3, sobre el uso de Internet de las cosas. Si eligió la 2, sobre la necesidad de aprender a filtrar y seleccionar información relevante en Internet, o si escogió la 1, la habilidad de establecer comunicaciones fluidas y respetuosas en un entorno digital. Aquí ya tengo los 2 documentos, debo validar que sí ingresen. Ok, aquí abre sin problema, y el otro ya lo habíamos revisado, creo. Ahí abre sin ningún inconveniente. ¿Qué me falta aquí? La cita de este documento. Ese documento es este que está aquí. Aquí le digo citar y aquí está en APA. Este es el documento en APA. ¿Qué le faltaría a esta cita? Le faltaría aquí la URL de donde la obtuvimos, que es esta. Es esta que está por aquí. Y la URL, exacto. Lógicamente todo el texto debe estar en el mismo tipo de letra.
puede ser la misma que tiene la plantilla, que es Verdana de 10. Listo. Yo aquí ya tengo las referencias. ¿Qué me falta? Diseñar el resto de la plantilla. Volvamos a nuestra guía. Dice, ya hicimos los dos documentos que solicita la guía en el punto 4. Vamos al 5. Dice, con la información seleccionada, el siguiente paso consiste en que demuestre su capacidad para redactar ideas originales y coherentes sobre el tema elegido. Para ello, debe realizar un documento en Google Drive o OneDrive que tenga esta plantilla que está aquí. Yo, para facilitarles el proceso, se la subí en un documento de Word. Aquí está, mírenlo acá, aquí está en el foro. Perfecto, entonces ese es un proceso de crear un documento en línea que ustedes ya hicieron en la tarea número 3, pero vamos a recordarlo. Aquí está, yo puedo usar Google Drive o OneDrive. Bueno, yo como tengo aquí Google voy a usar Google, pero pueden usar OneDrive. Sin embargo, se recomienda que no sea una cuenta de correo institucional o empresarial. ¿Por qué? Porque las cuentas empresariales o institucionales pueden tener algún tipo de restricción a la hora de insertar o de manejar el tema de las herramientas en el Play. Básicamente es por eso. Perdón que cerré por aquí el Play. Ok, entonces yo lo voy a hacer aquí en Google Drive. Recuerden que aquí está el botón de las aplicaciones de Drive. Escojo aquí Drive y subo a ver que lo vean más grande por ahí. Subo la plantilla que tengo, o si quiero crearlo desde cero, pues yo puedo hacerlo, no hay ningún problema, como guste. La forma más fácil es subir el documento, pero si alguien quiere hacerlo en blanco, pues simplemente copia la información que tengo aquí, la pego, cualquiera de las dos me da igual, ¿cierto? Voy y pego la información y empiezo a diseñarla. Aquí está, actualizarla. Esa es una manera, o la otra es subir el archivo de la plantilla que yo les di o les publiqué en el foro. Vamos a ver dónde anda esta plantilla. Dejémosla por aquí en descargas. Démoslo por aquí. Vamos a subir entonces este documento aquí. Entonces sería nuevo, subir archivo. Busco donde se encuentre la plantilla. En mi caso aquí están descargas. Lo subimos y a partir de este momento pues empiezo a actualizarlo. Aquí está. Primer paso, pues aquí, colocar el curso, ya está, la escuela. Vamos a suponer que yo pertenezco a la escuela de Ciencias Básicas, Tecnología, Ingeniería. Tecnología e Ingeniería. Listo. Luego me dice que coloque la URL de mi Play. Aquí lo tengo. Yo otra vez puedo compartirlo. Cada vez que lo actualice lo puedo compartir. No significa que él me va a cambiar esta URL, no es la misma. Simplemente la genero nuevamente. Aquí está, enlace permanente. La copio. Yo podría generar la URL de todo el Play, como ustedes están viendo, aquí es de todo el Play, o podría hacerlo de la tarea 5, cualquiera de las dos, no hay problema. Vamos a hacerlo de la tarea 5 únicamente. Le digo copiar enlace, aquí,
y voy y lo pego aquí. Listo, yo ya tengo la URL de mi Play. Luego dice que la URL pública del documento en línea de este que estoy haciendo. Entonces yo puedo generar la URL apenas termine o de una vez. Hagámoslo de una vez ya que estamos aquí. Recordemos que para generar la URL pública, aquí está el botón de compartir. Si ustedes ven, dice que este documento está privado, que solo lo puedo ver yo. Entonces debo compartirlo. Entonces le digo compartir. Hay varias formas de compartir. Yo no necesito adicionar el correo de nadie para compartirlo. De absolutamente nadie, ni del tutor, ni de la directora, no. Aquí está el botón de restringido. En vez de dejarlo restringido o para un usuario con una cuenta de la universidad, yo le digo cualquier persona con el enlace. Pero esa persona no lo puede editar ni comentar, solo que leer, porque si no lo puede modificar, leer. Y aquí hay un botón que me dice copie el enlace. Y hecho. Entonces, esta URL es la que yo debo validar que esté correcta. Recuerden que para validarla yo puedo hacerla utilizando una ventana de incógnito y no me debe pedir cuentas o contraseñas para ver el documento. Aquí está. Aquí está. Yo no me está pidiendo, miren que no me pidió absolutamente nada. Ahora, ¿me lo deja modificar? No, porque yo dije que era solo ¿qué? Lectura. Entonces, él no me va a dejarlo modificar, vean. Solo lo deja modificar al autor, en mi caso a Liliana, o en el caso de ustedes a cada uno de ustedes. Solo lo puede leer y eso es lo que va a revisar su tutor. Entonces, perfecto. Aquí cree decir que está correcto. Nombre, apellido, entonces vamos a colocar aquí el nombre de cada uno. En mi caso, Liliana Espinosa Ramírez. Correo, vamos a suponer que yo tengo el correo liliana.espinosa@unadvirtual. Esto podemos quitarle el paréntesis. Ciudad, día, mes de año. En mi caso, yo estoy en Bogotá, junio 28 de 2022. Listo. Ya este encabezado está. Entonces ya simplemente paso a redactar ideas de mi autoría que no sumen o que no vayan más allá mejor de 4 líneas. Un párrafo de 4 líneas. Recuerden que estoy redactando ideas de mi autoría. Reitero eso porque eso es lo que vamos a validar. Y aquí hago mi reflexión sobre mi temática, ¿cierto? Y mi temática habla de los derechos de autor y de la importancia de... Entonces aquí yo puedo hablar sobre la importancia de redactar ideas de mi autoría, de referenciar documentos de otros autores. Aquí puedo hablar de la importancia de no realizar plagio. Bueno, todo lo que tenga que ver, pero recuerden que esto no es un resumen. No es un resumen. Es una reflexión de su autoría, es decir, con sus propias palabras. Aquí entonces ustedes redactan la reflexión o podríamos decir que esto es un ensayo. Listo, redactamos, vamos a suponer que ya redacté mi reflexión. Luego redacto la conclusión y las referencias. Recuerden que yo ya las tengo, esas las tenía porque ya las había tomado directamente, entonces estas referencias ya las tengo acá. Entonces, de esto se trata, de plasmar ideas
de su autoría mediante un ensayo, básicamente. Ok, válido que esté el formato correcto, listo, que esté en el mismo tipo de letra. Y vamos a nuestra guía de actividades. Dice que debo utilizar esta plantilla, listo, yo la estoy usando. Dice que debo crear un documento en línea y debo dejarlo público para ver. Perfecto, ya lo dejé público solo para lectura. Dice, una vez realizado el documento, inserta el acceso público del documento dentro de tarea 5. No debe solicitar ningún tipo de cuentas o contraseñas. Vamos de una vez a asignarle el nombre. Aquí está, el nombre que debe tener. Entonces, en vez de plantilla, yo lo voy a llamar aquí tarea 5, Liliana Espinosa Ramírez. Listo. Entonces, debo garantizar que el tutor pueda ingresar desde el PLE a este documento. Pues es esta misma URL. Mire, si yo le doy otra vez compartir y copio la URL, no significa que cambie, es la misma que yo ya tengo acá. Exactamente la misma. Voy aquí e inserto una página web, es decir, una URL, pego y agrego. Debo validar que al hacer clic sí ingrese al documento, pero recuerden que la forma de validar que el documento está público es revisarlo por una ventana de incógnito, porque a ustedes les va a abrir porque son los autores, pero al profesor no. Entonces, esta es la forma de validar que esté correcto, revisándolo en una ventana de incógnito. Aquí ya quedó. El orden no tiene ninguna importancia si va adelante, atrás. Lo importante es que vayan los dos documentos fuente y la plantilla. Perfecto. Ahora ya cumplimos con este quinto punto. Sexto punto, perdón. Vamos al séptimo, dice que debo descargarlo y asignarle el nombre y publicarlo en el entorno de evaluación mediante la herramienta Turnitin. ¿Listo? Vamos a suponer que este documento ya está listo. Yo redacté ideas de mi autoría, yo no hice ningún plagio, yo no hice un resumen, yo no copié y pegué partes de este texto, de estos documentos, yo hice una reflexión de mi autoría. ¿Listo? ¿Qué me queda? Descargarlo. Lo puedo descargar en PDF directamente o en Word, cualquiera de las dos, da igual. Vamos a descargarlo en PDF. ¿Por qué? Porque es el formato que me pide la universidad en la guía. Aquí ya está mi PDF listo para publicar. Ok. Y mi PLE tiene todo correcto. Vamos, antes de publicar, a validar que yo esté cumpliendo con los requisitos. Miremos cuáles son los puntos de la rúbrica. Dice, redacción de conceptos de su autoría. Si ustedes validan, tiene 50 puntos, porque es lo más importante. Que ustedes redacten de su autoría conceptos y no sea un copy-paste o no sea un resumen. Es un ensayo. Segundo, que el documento en línea tenga conceptos claros y coherentes, es decir, que se entienda lo que se escribió. Tenemos 25 puntos. Que utilizó la plantilla, es decir, yo utilicé la plantilla como me dijeron, sí, la plantilla, aquí está. Tenía arriba un encabezado, ok, abajo tenía mi nombre, fecha, tenía la URL del PLE, la URL del documento en línea, introducción, desarrollo y referencias, ok, entonces sí, yo utilicé la plantilla de manera correcta, entonces tengo 25 puntos. Y el PLE tiene lo que se solicitó,
la categoría tarea 5, los 2 documentos y el acceso al documento en línea. Pues en nuestro caso sí, tiene la tarea 5, los 2 documentos y el documento en línea, ¿sí? Eso quiere decir que gané 25 puntos. Si sumamos, pues nos suma 125 que vale la tarea número 5. Ok, yo sí cumplí entonces. Si tiene alguna duda, yo puedo aquí enviarle al tutor el documento en línea para que se lo revise en caso que tenga alguna inquietud. Pero recuerden, la mejor validación es revisarlo en la ventana de incógnito. Si tiene alguna duda, aquí la puede manifestar a su tutor. Una vez ya tengo claro que mi documento está correcto, pues simplemente solo me queda hacer publicarlo. Aquí. Publicarlo en evaluación, consolidación final y rúbrica de evaluación. Aquí está. Agrego entrega. Él no le va a decir que como es Turnitin lo entregue por otro sitio, no. Simplemente lo carga como cualquier archivo y él le genera, aquí quedó, tarea 5 Liliana Espinosa en PDF. Tarea 5. Ok. Lo subo y él carga, cuando lo cargue, él le va a generar el informe y a nosotros como tutores o en el caso del curso, al ingeniero Carlos Monsalve, quien es la persona que los va a evaluar, el documento le genera un nuevo reporte del número de coincidencias que tienen, dónde las tienen, si, de dónde fue obtenido ese documento, ese texto en caso tal. A veces nos aparecen coincidencias en el formato. Entonces no se preocupen. ¿Por qué? Porque pues en este formato todos los estudiantes van a tener este mismo encabezado, ¿sí? Entonces va a haber como una coincidencia en el formato. Entonces no hay inconveniente. Nosotros o su tutor lo que va a validar es que esta información sea redactada por su autoría y no sea copia de ningún sitio. Eso sería lo que corresponde a la actividad. Ahora sí, como ustedes pueden ver, es una tarea bastante sencilla que no tiene ningún inconveniente. Esta, por ejemplo, es una tarea de un compañero. Entonces, recuerden, es importante que tenga la URL de Suple y la URL del documento en línea. Es muy importante, al igual que sea redacciones de su autoría. Voy a dejar de compartir y ahora sí les resuelvo inquietudes. Eddie, Joana, Kevin, no sé quién será que se llama Motorola, debe ser que está conectado a un dispositivo móvil. Y Adriana, por favor me dicen si tienen alguna inquietud o alguna inquietud diferente de la tarea 5. No sé si ustedes entregaron todas las tareas, la tarea 2, 3, e hicieron el cuestionario de la tarea 4 y están al día con sus tareas. Profe, buenas noches. No, señora, yo no tengo dudas y estoy al día hasta ahora en todas las actividades. Perfecto, y Joana, me parece excelente. No sé si Kevin tenga alguna duda. Profe, buenas noches. Lo del trabajo del proyecto final está claro. Sí tengo un atraso en la tarea 3. Quisiera preguntarle qué posibilidades de ponerme al día. Pues estuve mirando y era colaborativa. Sí, era colaborativa, pero recuerden que el ingeniero Carlos y yo les enviamos un documento por 75 puntos para quienes no lograron cumplir en los plazos. Entonces, no sé si tú has revisado el correo y
Y tienes clara la tarea 5, que es un documento. Permítanme a ver si lo tengo por aquí. Y se los muestro, pero tendría que ser esta misma semana porque ya no hay tiempo. Nosotros ya estamos finalizando el periodo. Así que si tú no has hecho la tarea 3, la invitación es realizar la tarea por 75 puntos que nosotros le enviamos en el correo. No sé si de pronto no has revisado el correo. ¿Al correo, profe, interno del curso Sí, o al personal? no, el correo interno del curso. Mira, a ver, te muestro, aquí te comparto pantalla. Nosotros le enviamos hace bastante rato este documento, que si quiere se lo envío nuevamente apenas terminemos la conferencia. Aquí está unas instrucciones de cómo diseñar el documento. Aquí está la plantilla, que también es un documento en línea. Debe generar un gráfico de sus respuestas. Debe incluir las referencias en APA, y esta es la rúbrica con la que su tutor, el ingeniero Carlos, le evaluaría. Pero reitero, el plazo tendría que ser esta misma semana, porque nosotros ya entregamos notas del 75% esta misma semana. Entonces, este documento... Perfecto, profe, sí. Le agradezco que me lo envíe, por Ok, ¿tú apareces en el aula como Kevin o tienes otro nombre adicional? Kevin Quintero, sí, señora. Kevin Quintero, ok. Ok, Kevin, ya una vez terminemos, yo le voy a enviar este documento y una URL de un video que hay explicativo de cómo se diseña este documento. Ok, debo acoplarme ya al documento ese, ¿cierto? Sí, tú lo que debes hacer es este documento, básicamente, lo que está acá. Profe, para enviar el trabajo, es que le he escrito al profesor y no me ha contestado. Vi que la última vez hace 5 días. ¿Lo dejo por el correo interno? Por el ¿Por dónde? correo interno del aula, enviárselo, o si quiere me lo envía a mí y yo se lo remito a él, cualquiera de las Ok, dos. Lo que sí listo. es que Sí, reitero que el plazo ya se nos está acabando. Tendrías sí, que sí, hacer... yo lo hago lo más posible antes de mitad de semana. Por eso, Ok, bien. perfecto. Ya hizo la tarea 4, ¿sí? Sí, Que era el señora, ya. cuestionario. Sí, señora, ya. Ok. ¿Tiene alguna duda sobre la tarea 5? Sobre esta tarea que acabo de explicar. No, está todo ¿No? claro. Para mí está todo claro. Perfecto. Adriana, no sé si tengas alguna duda. Buenas noches, profesora. No, señora, no tengo ninguna duda y yo voy al día con todas las tareas. Perfecto. No sé qué figura como Motorola One Fusion, si tenga alguna inquietud. Buenas noches, doctora. Ay, no sé por qué se me olvidó colocar el nombre. Mi nombre es Ana María Daza. No, señora, no tengo dudas hasta ahora. Voy al día ya, gracias a Dios, con todas las actividades del curso. Perfecto. Perfecto, me parece muy bien que vayan al día. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud adicional, algo que agregar, o podamos dar por finalizada la sesión. A Kevin, ya una vez termine, le enviaré el documento, y recuerden que esta grabación va a quedar en donde siempre, en los encuentros virtuales, aquí donde se publica en el aula. Aquí donde dice encuentros sincrónicos vía web conferencia. Aquí están todas las conferencias que hemos hecho nosotros. Aquí están las grabaciones. Y mañana va a estar esta grabación de la tarde de hoy, bueno, ya noche de hoy. Y
también va a ser publicado en el foro de la tarea número 5. Entonces, si no es más, solo me resta primero agradecerles por su participación en la noche de hoy en esta conferencia y adicionalmente por todo su compromiso y todo su empeño y entusiasmo y responsabilidad demostrados durante el periodo académico. Recuerden que ya es la última tarea. Finalizamos el periodo prontamente. La próxima semana tendrán ya publicada la nota del 75% en registro y control. La nota del 75 en el aula ya está, porque ustedes saben que en calificaciones van paso a paso. Todas las actividades ya la tienen, pero en registro y control de manera oficial la van a publicar la próxima semana. Y una vez finalicemos la tarea 5, pues también va a ser publicado con el 100% en registro y control. Entonces, si no es más, muchas gracias a todos por todo el proceso académico y por acompañarnos esta noche. Y fue un placer haber sido la directora del curso Herramientas Telemáticas para el periodo 16-2. Y si tienen alguna inquietud adicional, me pueden escribir a mí en calidad de directora. Si de pronto tienen alguna dificultad con el Inge Carlos, de pronto no les pueda contestar en algún momento dado, me pueden escribir a mí. Y con mucho gusto ahí estaré atenta. Lo importante es que realicen la tarea de una manera correcta, de acuerdo con lo que establece la guía y la rúbrica. Y reitero, es muy importante que sea ideas de su autoría. Insisto en eso y me disculpen si sean reiterativas, pero es lo más importante que tiene esta tarea número 5. Entonces, un abrazo para todos. Feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por todo, por el acompañamiento y por toda la guía. Con gusto. Muchas gracias, profe, compañero. Feliz noche.